Buenos días, estimados estudiantes. A continuación tenemos la retroalimentación de la tarea. El problema era cámara de lente zoom. Teníamos una cámara que en este caso a cierta distancia quería tomar una imagen, ¿no? De un objeto, en este caso un faro, por ejemplo. La distancia focal de un lente zoom. La distancia indica el ángulo de visión, es decir, cuando se captura de la escena y el aumento, qué tan grandes serán los elementos individuales. Hay que tener en cuenta en la gráfica estas tres distancias, ¿no? X, Y y A, para lo cual se genera la ecuación de las lentes delgadas, ¿no? Que es una ecuación racional. 1 sobre Y es igual a 1 sobre X menos 1 sobre A siendo la distancia entre la lente zoom y el sensor de la cámara en milímetros, X es la distancia focal en milímetros y Y es la distancia entre la lente zoom y la imagen en metros. Tener en cuenta que hay algunos cometieron un error al considerar esto en milímetros. Recuerda que esta última distancia está en metros. Para las preguntas de la tarea, pues en la primera teníamos como dato que la distancia entre el lente y el sensor es 80 milímetros. Ese dato lo reemplazabas en tu ecuación racional y luego podías despejar, dado que x y y al ser distancias pues son positivos y puedo multiplicar como yo quiera. En este caso este equipo multiplicó por el mínimo común 80 y obtuvo la expresión que es y igual 80 por x entre 80 menos x. La definición de variables estaba adecuada y había que solo poner las variables que te quedaban x, y en este caso. Y la restricción pues te lo daba el mismo problema, ¿no? Porque en el texto nos indicaban que la cámara de modelo de lente zoom tenía una distancia focal que varía desde 16 milímetros hasta 70 milímetros. Esa era la restricción. Si tú evaluabas 16 y 70, te daba también la restricción en Y, que era de 20 a 560. Ahora tú usabas justamente esta restricción para poner el valor inicial de x y final en la tabla, 1670. También podías poner sus reemplazos, pero además en la tabla ponías valores entre ellos. Por ejemplo, aquí este equipo tomó 20, 40, 50, 60, dado que el 30 ya estaba. Y con esos valores los reemplazabas en la expresión anterior, como lo podemos ver aquí, y obtenías estos valores. Por ejemplo, 2667, 133,34. Ubicabas estos puntos en el plano cartesiano adecuadamente y te quedaba más o menos, mira esta gráfica, que es adecuada. No te olvides de la definición de variables en los recuadros con sus unidades. Muy bien. En la tercera pregunta volvías a usar la expresión. En este caso, este equipo usó la expresión original, reemplazando el A 80 milímetros, ¿de acuerdo? Pero también podías hacer uso de la expresión despejada. Ahora, como te decían que la imagen estaba entre 60 y 62, tú tomabas ambos valores. Entonces, había un primer caso en que Y valía 60 y uno en que Y valía 62. Los igualabas dependiendo de la expresión que usaras y te salía, cuando Y 60, X te salía 34,29, ¿no? Aproximadamente, y cuando Y era 62 te salía X 34,93, bien aproximado. Entonces, ahí tenías el intervalo de la distancia focal que había que redactar, era entre 34,29 y 34,93 aproximadamente, ¿no? También había que escribir eso como intervalo, tener en cuenta que es abierto, o podías escribirlo como notación, ¿no? Tal y como ya lo hemos visto en clase. Y en la última pregunta, la gran mayoría sí obtuvo ya el tipo de objetivo, dado que al reemplazar nuevamente la 80 milímetros y al igualar con Y igual a 380, la mayoría me obtuvo que x era 66,09, que era la distancia focal, ¿no? Y al darte cuenta que la distancia focal era 66,09, pues el tipo de objetivo era telecorto. Pues ¿cómo calculábamos a continuación el ángulo de visión exacto? Tú tenías que darte cuenta que estas magnitudes eran inversamente proporcionales. ¿Qué significa? Que entre más distancia focal hay menos ángulo de visión, pero lo hacen de manera proporcional. Por lo tanto, podíamos aplicar una regla de 3 inversa. Tomábamos, por ejemplo, 65 milímetros es a 25 grados de ángulo de visión, recuerda, inversamente proporcionales. Si hay más distancia, hay menos ángulo, pero proporcionalmente. Ahora tomamos lo que te había salido, 66,09 milímetros, y ponías X, que era el ángulo de visión. 65 por 25 es igual a 66,09 por X. Despejabas y te daba 24,59 grados sexagesimales. Entonces redactabas si es posible determinar el ángulo de visión y tipo de objetivo.
el tipo de objetivo es telecorto y el ángulo de visión hallado por regla de 3 inversa, ¿no?, es 24,59 grados. De esa manera, entonces obtenías también los 2 puntos. Espero que esta pequeña retroalimentación de la tarea les haya servido. Gracias.